Quiero llevar a conocer historias que están en el debate hace mucho tiempo. Las bajas pensiones, por ejemplo, son poco dignas. Personas de la tercera edad que no le alcanzan ni siquiera para comprar sus medicamentos. Pero hay un foco en el que no hemos reparado. ¿Qué pasa con el abandono? ¿Qué pasa con personas de la tercera edad que tienen una pensión, imagínense, de 80, de 90 mil pesos y que no tienen la posibilidad de obtener al menos unos pocos recursos para tener una vida digna, para que le alcance para comer, para que le alcance para tener sus medicamentos, y los abandonan sus hijos, que uno pudiese pensar, ellos son quienes los van a ayudar? Bueno, esto llega a tal extremo que son muchas personas de la tercera edad que han demandado por pensión de alimento a sus hijos de una manera desesperada para poder abultar esta pensión que reciben mensualmente y tener una vida digna. Son esas historias las que recogió Carola Segura, periodista de 24 horas que está junto a nosotros. Hola, Carola. Hola, ¿qué tal? Donde también, Carola, vamos a conocer estas historias. Están junto a nosotros personas de la tercera edad que están viviendo esta situación de llegar al extremo de demandar a sus hijos por pensión de alimentos. Es una herramienta legal y que se está usando cada vez más, porque las personas están entendiendo que es parte de sus derechos. Los hijos no pueden abandonar a sus padres, como tampoco los padres pueden abandonar a sus hijos. Y cada vez es más recurrente esta situación. Son historias extremas y desgarradoras que vemos en el siguiente reportaje de Carola Segura de 24 horas. ¡Aló! Vine por el tema de tu papá, don Germán. Porque ustedes tienen que pagarle una pensión a él, ¿no? Tú y tu hermana. Sí. Sí, y no se la están pagando, ¿no? Bueno, yo no se la he pagado porque no estoy trabajando y mi marido está sin trabajo. La excusa es recurrente hace meses y sirve para justificar la total indiferencia de dos hijas hacia su padre. ¿Usted es la hermana de don Germán? Sí. Ustedes demandaron a sus hijas, ¿no? Sí, a las dos. Ya. Y no ha pasado nada. ¿Pero ellas pagaron algún...? Nada. Nunca. Nada. Germán tuvo 3 accidentes vasculares. Si antes fue taxista y guardia, hoy se la pasa sentado en este sofá, en la casa de su hermana. Antes vivía con su hija, pero luego de una discusión quedó desamparado. Ana le tendió una mano. Él estaba llorando y lo único que quería venirse para acá. Pero nunca pensamos que podía ser cortito el... Yo así lo pensé, yo dije, ya, ándate para allá. Pero ellas no quisieron nada. Ana vive con su marido, 2 hijos, un padre enfermo a quien cuida. Y ahora también Germán. De repente la ropa de él le pasamos. ¿De tu hijo? De mi hijo, él le pasa pantalones, chaleca, porque no tenemos. Ha pasado 1 año y medio. Es una sobrecarga económica, emocional. Yo estaba súper mal, estaba hospitalizada por depresión, porque ya no doy más. Me da cosa que él duerme aquí en el suelo todos los días. Trataron que las hijas se hicieran cargo, que lo fueran a buscar, que aportaran, pero nada. Por eso una jueza les aconsejó demandarlas por pensión de alimentos. Tienen que pagar igual 25, 70, la cosa que son 70 mil pesos iguales ahora. Y tampoco no andaban entre las dos. No fue suficiente la sentencia. Hubo una sentencia y aquí ellas no. Las veces que tuvimos careo y nos juntamos en el juzgado, ellas ofrecieron, pero nunca dieron. ¡Aló! Fuimos a buscar a Romina y Natalia. Quisimos saber por qué nunca han cumplido con la sentencia judicial. A mi papá le dieron una cuenta donde yo había que depositar. ¿Ya? Pero se supone que la jueza, no sé quién era, dijo que había que tener 2 cuentas. Entonces a mí no me dieron una cuenta y yo esperé que ellos me llamaran para darme la cuenta. Son justificaciones insostenibles que rayan en la ficción. Él estaba trabajando. ¿Él está trabajando? Nosotros dijeron que estaba trabajando. Sí, Él no está nosotros nos trabajando dijeron, cada año. Nosotros dijeron que estaba trabajando. que le vendiendo habían empanadas. visto trabajando a él. El desinterés, el desafecto son evidentes. ¿Y ustedes no lo podrían recibir acá entonces? Acá no, nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sus hijas le ayudan económicamente? No. ¿Alguna vez le traen alguna cosita? No, ¿Las extraña, don Germán? ahora no. Ellos lo están alimentando, lo están cuidando, lo están protegiendo, está viviendo en su casa.
¿No le parece que al menos deberían ayudar económicamente? Y ya sí, pero cuando yo estaba grande, él no me ayudaba a mí. En breve llegará la otra hija de Germán. Sabremos qué piensa ella. La demanda de alimentos mayores está establecida en el Código Civil. Los padres pueden solicitar a sus hijos auxilio económico para subsistir de acuerdo a su condición social. Solo hay 2 excepciones. Cuando ha existido eso, abandono, o han sido reconocidos los hijos a través de una sentencia judicial, o sea, ha existido una demanda por medio, ha sido forzado para eso, los padres no son dignos para poder demandar a los hijos. Porque la carga emocional es enorme. Ella era todo amor. Yo tengo fotos ahí donde están las dedicatorias. Éramos amigas. Yo con ella, yo le di todo mi tiempo. Esos son los recuerdos que María tiene de su hija. El presente es muy distinto. Esta mujer de 74 años tuvo 3 hijos. Uno falleció, otro hace años emigró a Polonia y una hija. Con ella, los conflictos se han multiplicado. ¿Tú demandas a tu hija? Yo la demando. Hace años recibió una compensación en dinero después del divorcio. Cuenta que aportó unos 11 millones para la compra de esta casa. El resto lo puso su hija y el yerno. María es modista. Cuando casada, con eso aportó. Cuando separada, eso la mantuvo. Es poco. Está endeudada, tiene una pensión asistencial. Su hijo desde Polonia le manda algún dinero, pero no siempre alcanza. Le prometo que habían veces que no tenía plata para comprar un pan. Un pan. Aquí la gente, yo estaba recién llegada. No me conocía para que me mandaran trabajo. Aquí el negocio chico en la huerta, más de una vez fui a pedir fiado 2 panes. Por eso decidió demandar, por necesidad, pero también porque su hija, dice, exige que deje la casa. Yo sentía que ellos se sentían arrepentidos de haberme pasado esta casa. Yo sentía eso, es lo que me hacían sentir. La justicia determinó que su hija debe pagar 60.000 pesos mensuales de pensión, pero estos enfrentamientos legales suelen dejar heridas. No siento ni siquiera deseo de verla. O sea, es más, ese día cuando fui a la audiencia pensando que iba a estar con ella, sabe que iba tiritando, porque me hace mal verla. Hace meses, la justicia determinó que las hijas de Germán debían pagarle una pensión mensual. Por ahora, es una hermana quien lo acoge. Yo no tengo ningún problema de que mi papá vuelva acá y ¿Entonces van a salir en la tele? Ir a visitarlo. Porque nosotros igual tenemos a mi papá demasiado. ¿Cómo? ¿Usted no tiene problema que vuelva y después dice visitarlo? No, que vengan a vivir a mi casa, no. Pero si es su padre. Ha llegado Natalia, la hija menor de Germán. Ella trata de explicar por qué se ha desentendido de su papá. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres Natalia? Él está viviendo con la hermana porque él decidió y ella decidió llevárselo. No fue que nosotros tome, ahí tiene a mi papá. ¿Me entiendes? Ah, ¿tú quieres que tu papá viva contigo? No. ¿A su padre alguien lo mantiene? Y cuando yo lo mantuve, yo no le pedí a nadie. Pero si es su padre. Obviamente. Pero si es su padre. Sin posibilidad de entendimiento, Germán trata de recobrar esta casa que le pertenece. En este momento está viviendo, mi mujer está viviendo ahí, que va a pagar mi arriendo y hasta la fecha nunca me ha pagado ni uno. Y como estaba agotada la casa, yo preferí que fuera a vivir ella para que vieran gente en la casa. El abandono de padres de ancianos no se soluciona con un monto de dinero, pero es un derecho que debe ser reconocido. Historias que son bien indignantes considerando que ya las pensiones son bajas y tienen que acudir a demandar a sus propios hijos por el abandono y porque diariamente ya no les alcanza para vivir. Carola Segura, la autora de este reportaje, está junto a nosotros y también la acompañan testimonios que
que son súper fuertes también, Carola, y que tú los conociste muy de cerca. Sí, tengo que contarles que cuando hicimos este reportaje hablamos con muchas personas que han demandado a sus hijos y sin embargo hay un tema de vergüenza. Muchos no quieren reconocer que han demandado a sus hijos. Estamos hablando de personas que tienen una situación económica muy holgada. En realidad es sorprendente. Sí. Y estamos hablando de pensiones que son bajas. O sea, cuando se les pide que ayuden a los padres, no son montos millonarios, no son pensiones de 500.000 pesos. Estamos hablando de pensiones de 30.000 pesos y sin embargo hay hijos que se niegan a pagar esta suma. Entonces, aquí hay toda una evidencia del abandono que están sufriendo los padres que están en situación de vulnerabilidad. Bueno, estamos precisamente con don Germán. Don Germán, ¿cómo está? Muy buenos días. Y estamos también con su cuñada, Milena, que tú estás apoyando también a don Germán. ¿Qué le pasó a usted que lo llevó a tomar la decisión de tener que demandar a su hijo? Bueno, fue el maltrato que me dieron en la casa de mi hija. Resulta que mi hija menor, ella tenía, o sea, no era su marido, era su conviviente, y la pareja se dedicaba mucho a castigar a mis nietos. ¿Ah? Lo cual yo defendía a mis nietos porque él no era el padre para que lo estuviera castigando. Claro, y ahí, claro, Milena, don Germán se vio obligado por la situación crítica, estamos hablando de pensiones de 30.000 pesos. Exactamente. Fue un dictamen del juzgado de familia, esto se llaman alimentos mayores, ¿ya? En donde los hijos están obligados a dar alimento y socorro a sus padres. Y ellas no han pagado nada, nunca. Nada. Nunca. Nosotros estamos desde hace un año, 4 meses, peleando esto en el juzgado y ayer justamente fuimos a Colina, a Carabineros de Colina, para que Carabineros oficie la notificación, para que ellas sean notificadas de que deben tal y tal Milena, pensión. pero para poder entender, las hijas de don Germán, ¿están en condiciones económicas de poder aportar con esos 25.000 pesos cada una de ellas? Sí, porque ellos trabajan y sus maridos también. Que ellas digan lo contrario, porque siempre van a decir, no tengo, no puedo. ¿Se hacen así las desentendidas? La periodista fue... Hay que entender de que cuando se habla de estas pensiones, el pago tiene que corresponder a tu situación social. O sea, el juez determina acá que estos 37.000 pesos, que es un poco más, es lo que ellas pueden pagar. O sea, aquí no es que no es un montón antojadizo. Exacto, claro. Si una persona puede pagar más, obviamente que el juez va a determinar que pague más. Si paga menos, pero tienen que ayudar. O sea, lo que no puede ocurrir acá es que exista... Exacto. Que se desentiendan de sus padres, porque Carola, hay una responsabilidad. ¿Sabes qué? Nadie aquí por ejemplo, nadie va a encontrar sorpresivo, por ejemplo, de que un niño, que una mamá le pida al padre de sus hijos que los ayude económicamente. Aquí ocurre lo mismo, solamente que son los padres. Y lo más impactante de todo, que tú dices que no son casos aislados, que te enteraste de muchos casos, que es más común de lo que uno cree. Por eso los invitamos a usted en su casa, está saliendo el WhatsApp en pantalla para que nos escriba si usted lo ha vivido, si sabe de un vecino. Porque nosotros a diario acá, Cristian, en el matinal, escuchamos muchos adultos mayores que son abandonados por los hijos. Claro, no todas las situaciones familiares son las mismas de repente entre los hijos, pero abandonarlos completamente. Y por eso le quería preguntar a Milena con respecto a la relación de las dos hijas de don Germán con él, porque uno intentaría entender si don Germán, no tengo idea, fue un padre que básicamente nunca las pescó, nunca se preocupó por ellas, uno podría entender en cierta medida. ¿Pero eso pasó o era un padre cariñoso? Cristian, él fue un padre muy cariñoso y entregado a su familia. Muy entregado. O sea, acaba de decir que vivía con una de ellas. Exacto, después que se enfermó, su hija menor se hizo cargo de él. Pero relación. desde pequeñas, ellas fueron sus regalonas, sus chiches, y él siempre todo para sus hijas. Pero entonces, ¿por qué tanta frialdad? Porque insisto, uno dice, los papás te han dado todo, se la han jugado por ti, se han roto el lomo por sacarte adelante. O sea, ¿cómo no poder retribuir en algo, con 25 lucas mensuales, a la situación en que está viendo tu papá, que es muy precaria? Eso es lo que nos mostraba la Carla anoche, y yo te quería preguntar, Carlos, porque tú dices que esto es bastante más común. Uno puede estar acostumbrado incluso a ver abuelos pagando pensiones de alimentos de sus nietos, ¿no? Porque los padres respectivos no están en condiciones de hacerlo o derechamente no responden. Efectivamente, ¿es tan común padres demandando a sus hijos ya en la tercera edad porque están abandonados?
Tú decías que tenías muchas historias que no alcanzaron a entrar en el reportaje. Sí, hay muchos padres que están entendiendo de que este es un derecho que tienen. Entonces están aumentando los casos. Nosotros entrevistábamos a la asistencia judicial de la región metropolitana y nos decía de que cada vez son más casos. Solo en este año ya van más de 160 casos. Comparado con el año pasado, solo aumentan. Es un derecho, pero también hay excepciones, como decía ahí, que el abandono del hijo, el hijo puede el día de mañana decir no, porque yo fui abandonado por mi padre. Claro, exactamente. O por mi madre. Por ejemplo, aquellos padres que fueron obligados a reconocer a sus hijos, ellos no podrían pedir pensión alimenticia. Y también el abogado lo sabe muy bien, cuando hay abandono, cuando hay maltrato, por ejemplo, tampoco se le puede obligar a los hijos. Ah, qué buen punto ese. Claro, a pagar una pensión. Que es súper entendible. Claro, obviamente. Claro, y tú nos decías tristemente frecuente, Daniel, ahí, para que nos expliques un poco cómo funciona y qué es lo que hay que hacer, porque me imagino que tiene que haber un punto extremo para demandar a tus hijos por pensión. Sí. Bien, la verdad es que la Carola está muy informada, cacha todo y me gusta eso, porque en el fondo la ley dice, mira la frase que dice, la ley, alimentos que se deben por ley a ciertas personas, así dice el artículo, alimentos que se deben por ley, y ahí empieza a enumerarlos. Y uno siempre ha pensado, como dice Iván, padres a hijos, uno nace naturalmente. Esa es la clásica, claro. Es que no, o sea, sí, pero ampliemos un poco. Padres a hijos, abuelos a nietos, cónyuge, uno al otro y el otro al uno, o sea, mujer al hombre y hombre a mujer, y eventualmente después también las personas del mismo sexo, porque si tienen... Y de ahí empezamos, por ejemplo, hijos, o sea, padres a hijos, abuelos a nietos, hermanos a hermanos. También, hermanos a hermanos. Pues, hermanos a hermanos también. Mira. Estamos hablando de un tema de sangre. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del derecho romano. El derecho romano, que después pasó, mira, ¿para dónde se fue el abogado? Bueno, Roma, el Imperio Romano, se hacían leyes, de ahí pasaron a España y de ahí a Latinoamérica. Esa es nuestra fuente. Nosotros no estamos metidos en el common, en la ley gringa, o no. Nosotros, como el Roma, España, esa cosa que uno estudió en el colegio, el sangue. Ese derecho uno para los abogados. Sí. Roma, exactamente, derecho romano. Roma, España, Latinoamérica. Dale. Y en eso la protección de la familia es muy importante. Por eso la gente que se hereda, hay obligaciones de heredarle a los hijos, etcétera, etcétera. Y en esto también, los alimentos, que no son solamente plata para alimentos, sino que para movilización, para miles de cosas. Se cuenta también que entonces ahora la gente, como decía muy bien la Carola, los abuelos antes no se le ocurriría a un papá pedirle un hijo. Hoy día se da cuenta, yo estoy mal, por cualquier razón que fue, y puedo pedirle al hijo, y está muy bien que lo haga. Hay que estar en determinadas condiciones, hay que estar mal o no. Sí, hay que estar, claro, o sea, no, porque si tú estás teniendo una sólida posición económica, te lo va a negar el juez. Te lo va a negar el juez. O sea, sí, porque si es rentista de varios inmuebles, no lo da. Tú le compruebas al juez, esto es una cuestión de prueba. Y opera de la misma manera en términos generales cuando son las pensiones, por ejemplo, de padres a hijos, es decir, que aquí lo que se salvaguarda es el bien superior, que es el bienestar del niño, y se tiene que garantizar después de un divorcio, etcétera, lo que ocurra, que se mantenga el estándar de vida que el niño tenía antes de la separación. En este caso es ¿parecido el criterio? Parecido el criterio, pero no las condenas, o sea, no las sentencias, claro. ¿cierto? Las sentencias siempre son un poco más bajas. Sí. Cuando son de padres a hijos, sí, la frase esa que se mantenga el estatus social, por decirlo de una forma, ¿no? Para que se entienda, sí, porque, por ejemplo, nosotros hemos visto alguna vez pensiones de 3 millones de pesos de padres a hijos. Y uno dice, oye, pero hay pensiones de 300 lucas, de 200 lucas, 150 lucas, y hay otros que son de 3 millones de pesos. Bueno, porque el juez también estudia las necesidades del niño o niña. En el otro caso, también el juez hace un estudio a través de informes sociales, a través de psicólogos, de las necesidades del padre o del abuelo. Pero siempre las pensiones son un poco más bajas. Es más, voy a decir otra confidencia. Pero perdón, eso por criterio, ¿no? Porque está establecido por ley. No, por criterio. Por criterio, porque o sea, podría ser lo mismo, porque, por ejemplo, si el abuelo estaba, por ejemplo, acostumbrado, no tengo idea, por decirlo, a ir a clases de natación una vez a la semana y eso le costaba al mes 60.000 pesos, uno podría pensar, bueno, eso le hace bien para la salud. Bueno, pero también tú tienes que probarle eso al juez. Ya, porque en el fondo cuando tú estás criterio del juez, no es que por ley haya una diferencia y sean más bajas las pensiones. No hay ninguna diferencia. Es el criterio y las necesidades que tiene. Porque en el fondo cuando estamos hablando de los papás o los abuelos, es las necesidades básicas. ¿Y qué pasa? Y un poquito. Por ejemplo, si un papá, porque nosotros hemos visto, y tú dijiste algo al respecto, Cris,
que claro, que hay muchos hijos también que dicen, oye, pero yo no tuve papá, Claro, me abandonó un padre ausente, o claro. me maltrató y ahora yo me tengo que hacer cargo, La yo le Carola tengo que dar dice una algo- pensión. Por eso. La Carola dice algo que es muy cierto también, por eso que veo que estudió el tema, pero perfecto. Sí, hay excepciones en este caso. Y las excepciones obviamente son la persona que, si tú no querías responder como papá y te ganaron en un juicio la paternidad, la legitimación Ya. de padre, tú no puedes obligar al hijo que te paga alimento cuando a ti te obligaron a declarar que eres papá. Si tú también le pruebas al juez, porque esto no es declaraciones, le pruebas al juez que fui abandonado, que a mí no me ayudó, que no me pagó pensión, todas esas cosas, el juez puede decir, oiga, la ley lo establece, oiga, usted dejó abandonado porque ahora espera una respuesta distinta, digamos. Hay un tema moral también, Sí, ¿no? sí. Hay un tema moral que es importante tomar en cuenta a la hora de Pero, decidir. ¿eso cómo se mide, Carola? Porque claro, si a ti, Difícil, por ¿no? ejemplo, un hijo, tú no querías reconocer a un hijo, finalmente te ves obligado, después tú le vas a pedir pensión a ese hijo. No, hay que ser muy Moralmente, caradura, ¿no? claro. Entonces, No, por eso eso es bastante claro, Carola, pero en el caso del abandono, ¿qué pasa si existe un abandono posterior? Por ejemplo, que hubo una buena relación, no hubo abandono, tu papá o tu mamá te pagó, qué sé yo, Y de todo, repente pero, algo pasó. pero de repente se distanciaron y hubo un abandono, digamos, porque nunca más lo viste. Es que eso no es que lo que pasa es que es más bien una cosa económica. O sea, Ah, si es tú económico. alimentaste al otro, no es un abandono que me dejó abandonado a los 25 años, no. Si tú no te ocupaste económicamente del niño o niña cuando eras chico, tú no puedes exigir... Daniel, por ejemplo, si ya tus padres te proveyeron de techo, por decirlo, porque una de las primeras materias que se resguarda es eso, ¿no? En el caso de los menores, por lo menos. Ya, tu papá te dieron casa y tú viviste en esa casa y resulta que ese papá, ya de adulto mayor, pierde la casa y no tiene dónde vivir. Ese hijo debiera estar obligado en ese sentido a darle un lugar para residir o ayudarlo. No. Lo que te van a obligar es a darle una pensión de alimentos, se llama así, Que le permita que él involucre, claro, que le permita un arriendo. claro, un arriendo o tener una mejor calidad de vida, que se compre que se cuenten los remedios, guardarse la tercera edad, hay muchas de esas cosas. quisiera- No hay obligación específica de decir, tiene que darle una casa, etcétera. Ahora, depende también, insisto, la condición social y las necesidades del abuelo o el papá, perdona, para aclararlo un poco, Marcela, y cómo vive. Y también hay que aclarar algo. Por ejemplo, hay muchos papás que tienen pensiones asistenciales, por Sí, ejemplo, o que bajita. tienen jubilaciones. Eso también no es impedimento. Ellos también podrían demandar si es que... No le alcanza. Exactamente. Sí, Marcelita. Sí, es que tengo una duda, porque ¿qué pasa si ya tú demandas a tus hijos? Por ejemplo, ya a tus hijas o pero ella, por ejemplo, en este caso, ella no trabaja, sino que trabaja el marido de ella. ¿Paga la familia? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, el Paga el yerno en este caso. Sí, pero es que en el fondo es una familia. Estamos hablando del concepto de familia. Y es más, tiene que demandar a todos los hijos, ¿ah? Si tienes ¿Cómo? 6 hijos, Ah, claro, no se demanda a uno, porque eso sería una injusticia. Tiene que demandar a todos los Tienen que hijos. repartirse el deber. Todos proporcionalmente tienen que Y concurrir. paga la familia. Sí, sí. Paga la familia sí. entera. El Bueno, concepto es de familia justo. es muy fuerte en el derecho nuestro. Es justo un tema importante que también nos conmueve en una población que todos vamos a llegar a viejo y uno dice tanto abuelito que uno vea abandonado, tanto adulto mayor. Tremendo temazo que nos trajiste, Bueno, Carola. conversarlo. Bien, Carola. Muchas gracias y por supuesto a don Germán. Le mandamos un besito grande. Gracias por estar aquí también a su cuñada. Que esté Ya, muy pues, bien. muchas gracias. Y a que salga ustedes. todo bien. Esperamos. Muchas que sus gracias hijas a respondan. ustedes, muchas gracias. Que les vaya muy bien.